Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos. Envía tu Espíritu Creador. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Rey nuestro, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Muy buenos días. Se cayó un bastón. Bueno, normalmente hago un resumen, pero de las clases anteriores, pero ahora voy a hacer un resumen del resumen, porque si no se nos va a ir casi todo el tiempo en el resumen. Esta semana hemos vuelto a tener en el Evangelio de la misa de cada día el Sermón de la Montaña. El lunes fueron las bienaventuranzas, ayer fue la sal de la tierra, y hoy es otro, yo no recuerdo bien cuál es, pero hoy seguimos en el Sermón de la Montaña. Entonces, como un resumen del resumen, podemos decir que las bienaventuranzas las podemos definir o dar tres características de estas bienaventuranzas. El primero es que es un muy buen resumen de todo el Evangelio. El segundo es que es un muy buen retrato de Jesús. Y el tercero es que las bienaventuranzas son el mejor programa de santidad. Entonces, es el mejor resumen del Evangelio porque, aunque están al inicio del Sermón de la Montaña y en un discurso, normalmente la introducción es como entrar poco a poco en el tema e ir conduciendo a lo principal, en este caso Jesús entra de lleno a un contenido muy rico y muy denso. Entonces, desde el inicio pone las bienaventuranzas, que es algo fundamental y central de todo el sermón. Luego, como hemos dicho antes, comparándolo a Jesús con Moisés, el Nuevo Testamento con el Antiguo, no es la ley que Moisés escuchó de Dios. Moisés subió al Sinaí, escuchó a Dios y transcribió la ley que Dios le dio, la transcribió en unas tablas o en una piedra. Y esto, las bienaventuranzas, no es como el Moisés, sino que es el mismo Dios que nos da esta nueva ley y que de alguna manera ya la teníamos nosotros en el corazón. Entonces ya no está escrita sobre piedra o sobre tablas, sino está en nuestros corazones. Y esta ley o esta enseñanza de Jesús es sobre todo a comportarnos como hijos de Dios. No nos dice tanto qué cosas hay que hacer, sino cómo hay que hacerlas para poder comportarnos como hijos de Dios. Entonces, esto es como un muy buen resumen de todo el Evangelio. Luego, podemos decir también que es el mejor retrato de Jesús porque Jesús vivió todas y cada una de estas bienaventuranzas. Jesús es el cumplimiento de cada una de ellas. Y como Jesús es nuestro Maestro y nosotros somos sus discípulos, nos invita a que podamos vivir como Él lo ha hecho. Y en la medida que nos vamos, bueno, ahí se junta, digamos, con el tercer punto, que es un buen programa de salvación, porque en la medida de santidad, porque en la medida que nos asemejamos más a Jesús, nos vamos santificando, ¿sí? Y podemos ver que estas bienaventuranzas no son como un concepto ideal, platónico, difícil de lograr, sino que al contrario es algo muy práctico, concreto y preciso. La otra vez vimos las primeras dos bienaventuranzas y recordemos un poquito la estructura. La estructura de la bienaventuranza, acuérdense que es tripartita, son como tres partes. La primera parte es
el anuncio de las bienaventuranzas. Todas las bienaventuranzas comienzan como bienaventurados, felices, dichosos, según la traducción. La segunda parte son las actitudes humanas, que hace referencia a nosotros como destinatarios. No da una lista de cosas que hacer, pero sí señala actitudes profundas y constantes que debemos tener. Y la tercera parte es el fundamento, porque es la acción de Dios. Es Dios que nos consuela, que nos atiende, que nos permite verlo. Es la acción de Dios que finalmente es la causa de la felicidad, que es la primera parte de cada bienaventuranza. Entonces, la primera parte es el resultado. Somos bienaventurados, somos felices. La segunda es la condición que nosotros como seres humanos, como destinatarios, tenemos que cumplir para lograr eso. Ser pobres, ser mansos, ser humildes, ser puros de corazón. Y la tercera es la causa de la felicidad perfecta, que es la acción de Dios. La primera bienaventuranza que vimos fue la de pobres de espíritu. Aquellos, ¿y quiénes son los pobres de espíritu? Son aquellos que reconocen ser dependientes de Dios. Son conscientes de su pobreza, es decir, de necesitar de Dios para todo. Y la segunda bienaventuranza era sobre los afligidos. Y los afligidos, la aflicción siempre hace referencia a un luto o a un dolor, por ejemplo, por nuestros pecados. Entonces la aflicción es un tipo de pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que no hemos sido capaces de cumplir con la voluntad de Dios y hemos pecado. Y seremos consolados porque Dios cambiará ese estado, eliminará la causa de esa aflicción o de ese luto. Entonces hoy comenzamos con la tercera bienaventuranza, que es dichosos o bienaventurados los humildes, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Yo les he dicho que el Nuevo Testamento siempre hace referencia al Antiguo Testamento. De hecho, San Agustín dice que de alguna manera el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento es el cumplimiento o la revelación del Antiguo. Están relacionados. Y esta tercera bienaventuranza que habla de los humildes, bienaventurados los humildes, porque heredarán la tierra, hace referencia al Salmo 37, versículo 11, donde también dice el salmista: mas los humildes poseerán la tierra y gozarán de inmensa paz. Aquí en esta bienaventuranza, cuando habla del poseer la tierra, aquí en la Sagrada Escritura no hace referencia tanto a una tierra física, a la tierra de Canaán, sino que más bien a tener como un espacio vital que les permita vivir, ¿sí? Y en el Salmo que acabamos de leer, hace también referencia a la paz. Entonces, eh, heredarán la tierra hace referencia a ese vivir en paz, a poder estar tranquilos en una tierra, poder desarrollarse como seres humanos. Los mansos o humildes, ¿quiénes son? Los mansos son los que no envidian, los que no tienen ira, los que no guardan rencor. ¿Por qué? Porque tienen dominio de sí. Confían en Dios y se entregan a Él. Y cuando uno se confía a Dios, uno se confía a las mejores manos y por lo tanto vive tranquilo, vive en paz. No tiene ira, no envidia. ¿Por qué? Porque uno vive feliz en presencia de Dios. Entonces, la mansedumbre es dominar todas aquellas emociones que nos alejan de Dios, que no nos permiten vivir en sintonía con la voluntad de Dios, que generan o crean divisiones. Entonces la mansedumbre es de algún modo esa libertad de sabernos hijos de Dios que nos permite recibir y vivir las enseñanzas que Dios nos da. Y eso se puede relacionar también con la primera,
bienaventuranza de pobres de espíritu, porque uno recibe y acoge la enseñanza de Dios sabiendo que es algo nuevo, es algo adicional, es algo que yo no tenía. Y todo eso me permite vivir en paz, me permite también descubrir esa relación entre la mansedumbre y la sabiduría, porque mientras más acojo la voluntad de Dios, la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, más voy aprendiendo, más voy creciendo en esa sabiduría, pero que requiere la mansedumbre de reconocerme limitado, de reconocer que lo que me está enseñando Dios, lo que me está dando Dios, es algo nuevo y es algo adicional a lo que yo tenía. Jesús también es manso y humilde. ¿Por qué? Porque es el Hijo del Padre Celeste. Jesús, siendo Dios, reconoce esa relación filial con el Padre, reconoce que el Padre le ha dado una voluntad, le ha permitido conocer su voluntad, conocer su conocimiento, y por eso Jesús es maestro, por eso es sabio, porque es humilde al reconocer su relación filial, reconocerse hijo de Dios, y que el Padre le va revelando su voluntad y su plan. Y esa es una invitación para nosotros, porque si Jesús es nuestro maestro, nosotros tenemos que imitarlo en esa mansedumbre. La promesa en esta bienaventuranza es que heredarán la tierra. Y como decía, no se trata de conquistar tierras, sino más bien vivir en paz, poder tener ese espacio vital donde yo pueda desarrollarme como hijo de Dios. Vemos también que en el Nuevo Testamento Jesús nunca promete bienes materiales, sino que promete los bienes escatológicos, que son esos dones o realidades o estados espirituales futuros, como la resurrección, la vida eterna, el cielo, la comunión definitiva con Dios. La mansedumbre también aparece en las antítesis. ¿Se acuerdan? Las antítesis eran lo que venía un poquito más adelante, cuando Jesús decía: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, pues el que mate será reo de tribunal, etc. Pues yo os digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo del tribunal. El que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que lo llame renegado será reo de la guiena de fuego. Y ahí pone Jesús en estas antítesis los dos ejemplos. Si al momento de presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. O el otro ejemplo es: ponte enseguida de buenas con tu adversario mientras vas con él de camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Esta relación entre la antítesis y esta mansedumbre de la bienaventuranza es porque Jesús nos invita a no enojarnos con los demás y más bien vivir siempre en paz y siempre buscar el reconciliarnos con los demás. En la antítesis veíamos que no se trata tanto de que yo esté enojado con alguien, sino incluso de, al saber que alguien está enojado conmigo, ir yo a dar el primer paso para reconciliarme con él. Dejar la ofrenda antes del altar e ir y ponerme de buenas con esa persona y ya luego hacer la ofrenda. El manso no es prepotente, no quiere imponerse sobre los demás, no busca fama ni la autoafirmación. Por eso que también cuando Jesús en el mismo Sermón de la Montaña habla de esas tres acciones que tanto le gustan a Dios, que es la limosna, la oración y el ayuno, siempre pide o invita a que sean acciones que uno las haga sin bombos y platillos, ¿sí? Y siempre invita a hacerlo en secreto, porque Dios, que ve en lo secreto, premiará la acción, ¿sí? Entonces, de nuevo, eso es mansedumbre, porque no estoy buscando ni la fama, ni que los demás me vean, sino simplemente estoy cumpliendo esas acciones por agradar a Dios y por reconocer a Dios como Padre.
y la recompensa vendrá de Dios. Vámonos a la cuarta. La cuarta bienaventuranza es: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay dos bienaventuranzas que hacen referencia a la justicia, esta cuarta y la octava. La octava dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El hambre y la sed son deseos muy naturales, muy elementales, son necesidades vitales. Y aquí vemos cómo Jesús, de nuevo, a partir de cosas tan naturales, tan sencillas, nos va enseñando su voluntad. El mejor modo de hacernos comprender es eso, con ejemplos sencillos. Pero esta necesidad tan vital o estos deseos tan naturales, Jesús los pone en referencia a un deseo más profundo, que es la justicia. Y la justicia indica un modo de vivir en conformidad con una relación. Uno se comporta justamente como un súbdito respecto a una autoridad, un hijo respecto a un padre, una esposa con un esposo con su esposa. Siempre la justicia hace referencia a una relación, ¿sí? Entonces, la justicia de Dios, entendida en el Sermón de la Montaña, es equivalente al reino de los cielos. Decíamos también que en la Sagrada Escritura la justicia hace referencia a la santidad. ¿Quién es San José? Lo definen como un hombre justo. Un hombre justo, San José fue santo porque buscó siempre cumplir esa voluntad de Dios. La buscó y luego que la encontró, la cumplió. Entonces, en nuestro caso, cuando Dios nos manda algo, la actitud justa es obedecer, ¿sí? Y Jesús de nuevo nos da el ejemplo. Jesús obedeció y obedeció hasta la cruz, hasta la muerte, hasta entregar su vida amándonos hasta el extremo. Entonces el justo es quien cumple este sermón. Ayer una señora me decía: pero padre, es muy difícil ser cristiano o ser católico porque hay muchas cosas que cumplir. Pero yo le decía: bueno, sí, sí y no, porque Dios no busca un cumplimiento escrupuloso, sino que Dios busca nuestra actitud, nuestro deseo de querer cumplir su voluntad. Pero ese deseo debe ser no solamente el deseo de buscar y ver la voluntad de Dios, sino de tratar de cumplirla. Porque si no es como estar en la estación del tren y ver pasar el tren. Y que se fue el tren, y se nos fue el tren. Y no, la justicia es llegar a la estación, ver el tren, pero subirnos al tren, ¿sí? Para poder irnos cumpliendo esa voluntad de Dios. Claro que a veces no podemos, que a veces nos equivocamos, que a veces por debilidad, por fragilidad o por despiste no la cumplimos. Bueno, no hay problema, Dios siempre nos da la oportunidad de perdonarnos y de volver a comenzar. Pero lo importante es tener siempre esa tensión, ese deseo de no solo escuchar el sermón de la montaña, sino que ponerlo en práctica, buscar la voluntad de Dios y cumplirla. Vámonos a la quinta. La quinta es: dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta bienaventuranza tiene una novedad porque se expresa con términos muy similares. Es decir, la actitud del hombre tiene la misma raíz de la acción divina. Los misericordiosos tendrán u obtendrán la misericordia o encontrarán misericordia de Dios. Entonces, la misericordia es como el punto de unión entre nuestra acción humana y la acción de Dios. Y la misericordia humana tiene, digamos, como tres características. La primera es darse cuenta de la debilidad y necesidad del prójimo. Luego, la compasión, bien entendida, y la ayuda eficaz. El mismo Jesús, que ha sufrido y muerto, es misericordioso con nosotros.
Entonces, así como Jesús ha sido misericordioso con nosotros, nosotros debemos ser misericordiosos entre nosotros, con el prójimo. La misericordia es el comportamiento justo del hombre hacia su prójimo cuando está en una situación de necesidad. Y así también vemos cómo todas las bienaventuranzas de alguna manera se van enlazando unas con otras, se van concatenando. Hay una parábola en el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 33. 18, que es la parábola del siervo sin entrañas. Recordarán la parábola, está el rey pidiendo cuentas a sus empleados y hay uno que le debe 10.000 talentos, que es una cantidad imposible de pagar. Y el rey dice que lo manden que vendan a él y a su familia para que pague. Y el empleado se tira al suelo y le dice, tenme paciencia, te voy a pagar todo, por favor, tenme paciencia. Y el rey no solamente no lo vende, sino que además le perdona la deuda, los 10.000 talentos. Y este hombre sale a la calle y se encuentra con uno que le debía 100 talentos, que era obviamente mucho menos. Y lo empieza a ahorcar y le dice, págame lo que debes, y lo manda a la cárcel. Y entonces los que ven esa escena van con el rey, sorprendidos o molestos, y le cuentan al rey lo que pasó, y el rey lo vuelve a llamar. Y el rey le dice, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón a cada uno de vuestros hermanos. Entonces, esta parábola la podemos dividir en tres partes. La primera es la misericordia de Dios. La segunda parte es la no misericordia del empleado, que sí recibió misericordia. Y la tercera se refiere al juicio de Dios si usamos misericordia. Dios tendrá mucha misericordia de nosotros en caso que nosotros también tengamos misericordia, pero en el caso contrario, pues no. Eso tampoco nos debe extrañar mucho porque en el Evangelio, digo, en el Padre Nuestro lo rezamos siempre. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, Dios siempre nos ofrece perdón y nos da el perdón, pero nos pide o nos indica que nosotros también debemos perdonar. Podemos comparar también las bienaventuranzas entre sí. Decíamos que, por ejemplo, la primera habla de los pobres de espíritu. Entonces, el pobre de espíritu es reconocer la dependencia que tenemos de Dios, es reconocer toda nuestra dependencia total también de la misericordia de Dios. En esta quinta bienaventuranza agregamos el prójimo. Entonces, de alguna manera, en la primera nosotros descubríamos nuestra dependencia de Dios y que requerimos de la misericordia de Dios. En la quinta, además de esta relación vertical, encontramos la relación horizontal. ¿Por qué? Porque entre nosotros también nos debemos misericordia. Entonces, mi prójimo depende de nosotros para que lo perdonemos y nosotros dependemos del prójimo para que él nos perdone. Entonces no basta una pobreza de espíritu pasiva, sino que también se requiere un esfuerzo activo nuestro respecto a nuestros hermanos. Salir, dejar la ofrenda ante el altar e ir a ponernos de buenas con nuestros prójimos, perdonar y ser perdonados y luego completar la ofrenda. Aquel que hace misericordia, cualquiera de nosotros que hace misericordia, también necesitamos misericordia de Dios, que es la tercera parte de la bienaventuranzas.
Si comparamos la quinta con la cuarta era la de los que tienen hambre y sed de justicia, se ve ese deseo profundo de cumplir la voluntad de Dios, que es la justicia. Y a veces ese deseo nos puede llevar al orgullo o a la presunción, a creernos superiores, al desprecio de los débiles. Por lo tanto, a este deseo de vivir la justicia con misericordia con o hacia los débiles eh, y buscar el perdón de los demás, también se une la humildad, ¿sí? Para que eh, nunca caigamos en ese juicio de verme yo superior a los otros, ¿sí? Yo le perdono algo a mi prójimo y en ese sentido quizás yo me puedo considerar superior porque le he dado la misericordia o porque me ha ofendido en algo y entonces yo he sido superior en algo. Y lo importante entonces es que con la humildad, con la mansedumbre, siempre tengamos los pies en la tierra y que nos sepamos nosotros también necesitados del perdón, sea de Dios que de nuestro prójimo. Vamos a la sexta. La sexta bienaventuranza es: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón en la Sagrada Escritura no es obviamente el órgano, el músculo, la bomba de sangre, sino se refiere a, a esa sede, a ese centro donde están los pensamientos, donde está la comprensión, donde está la valoración, donde están los sentimientos, donde se crean los vínculos, ¿sí? Por eso el corazón de alguna manera está en todo el cuerpo, no solo en el músculo, sino invade todo nuestro ser, ¿sí? Y por eso es la invitación a que este centro sea puro, esté limpio de toda tendencia, de todo sentimiento, de todo deseo que nos aleje de Dios. La pureza en la Sagrada Escritura normalmente se relaciona a 4 ámbitos: la lepra, que es esta enfermedad que hacía al hombre impuro eh, por, por lo contagioso que era, etc. Y el hombre, en cuanto tenía lepra, era separado de la comunidad. Tenía que vivir fuera del campamento, o si estaban en una ciudad tenía que estar con campanas, nadie se podía acercar, eran totalmente relegados. Todo era, y obviamente no podían tocar a nadie porque pues, era muy contagioso, y era pues un drama. Y de hecho la curación de la lepra se llamaba purificación, que tenía todo un rito, luego tenían que presentar una ofrenda, el sumo sacerdote tenía que certificar, obviamente tenían que quemar la ropa que habían usado mientras estaban enfermos. Luego, otro ámbito de la pureza son los espíritus impuros, que son los demonios, o todas las fuerzas que están opuestas a Dios. Los puros en comparación son todos aquellos que están en conformidad con Dios, que están en la esfera de Dios, que le pertenecen a Dios, que están cerca de Dios, que buscan esa justicia, que buscan cumplir esa voluntad de Dios. Otra característica típica o ámbito de la pureza son los sepulcros. Y los sepulcros en la Sagrada Escritura se consideran impuros porque son, digamos, el reino de la muerte. Y Dios, en cambio, es la fuente de la vida. Todo lo relativo a la muerte es impuro porque Dios es fuente de vida. Por eso Jesús hace muchas veces referencia a esa religiosidad vacía como sepulcros blanqueados. Y luego hay todo un tema de los alimentos. Los judíos tenían una serie de alimentos impuros, bueno, lo siguen teniendo, pero Jesús establece que la pureza del hombre, su capacidad de encontrarse y relacionarse con Dios,
no tiene relación con la comida, ni con las manos lavadas, porque, de nuevo, la impureza o la pureza viene del corazón, no de lo externo. Y ahí es cuando Jesús dice que ningún alimento que entra al cuerpo o nada que entra al cuerpo puede hacerlo impuro, sino más bien lo que sale del cuerpo. Y lo que sale del cuerpo es lo que viene del corazón, lo que viene de los pensamientos, de los sentimientos, de los vínculos. ¿Por qué? Porque ahí es donde nace la ira, donde nace la envidia, el egoísmo, la lujuria, la soberbia, etc. Lo que uno lo come y luego sale. Por lo tanto, un corazón puro significa un corazón libre de tendencias, de impulsos, de todo aquello que nos empuja a estar lejos de la voluntad de Dios. Ese es el centro interno, el centro intelectual, emocional, volitivo. Y eso es lo que tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Por eso, por ejemplo, cuando está el pasaje ese de que si tu ojo te hace pecar, quítate el ojo, bueno, uno tiene que entender que no es el ojo físico, sino que es el ojo del corazón, los sentidos del corazón. Porque los ciegos también pueden tener malos pensamientos, también pueden tener envidia, también pueden tener rabia, rencor, ¿sí? O la mano, si la mano te lleva a pecar, te lleva a robar, córtatela. Bueno, de nuevo, es el corazón, son los sentidos del corazón los que tenemos que dominar y que tenemos que controlar. Porque del corazón puede venir esa envidia, puede venir los pelambres, que son de alguna manera el matar a otra persona, el etiquetar, el juzgar, ¿sí? La envidia, el querer robar el prestigio de alguien, etc. Entonces, hay que verlo desde ese sentido, que es cuidar los sentidos del corazón y buscar que este corazón sea conforme a la voluntad de Dios. Después, hay una relación también muy bonita hacia unos salmos, porque ¿dónde uno puede ver a Dios? Uno ve a Dios en su casa, o esa era un poco la lógica que tenía el Antiguo Testamento, el judío. O sea, ¿dónde puedo ver a Dios? A Dios lo veo en el templo. Entonces, cuando nosotros leemos los salmos que hablan de ir al templo, de poder estar en la casa de Dios, hacen justamente referencia a esta santidad, ¿sí? Porque ¿quiénes son los que pueden entrar a la casa de Dios y los que pueden ver a Dios? Son los que se portan bien. Entonces, hay un salmo, que es el Salmo 15, que se llama de hecho el huésped de Yahvé, que es muy bonito porque da como una serie de conductas, tanto generales como en relación al prójimo o a la relación con otros, que son los que pueden entrar a la casa de Dios, los que pueden ver a Dios. Entonces dice, ¿quiénes son? El de conducta íntegra, el que actúa con rectitud, que es sincero cuando piensa, no calumnia con su lengua, que no daña a conocidos ni agravia a su vecino, que mira con desprecio al réprobo y honra a los que temen a Yahvé, que jura en su perjuicio y no retracta, que no presta usura a su dinero, ni acepta soborno contra el inocente. Quien obra así jamás vacilará y será el que pueda entrar a la casa de Dios. Entonces, de nuevo vemos cómo Jesús hace referencia siempre al Antiguo Testamento porque es la fuente espiritual de la que ellos se alimentaban. Y simplemente Jesús viene a darle cumplimiento más profundo, más sincero, más real a esa ley que con el paso del tiempo el pueblo había ido convirtiéndola en algo más bien rutinario. Bueno, este salmo, por ejemplo, expresaba la purificación de los pecados como condición para ver a Dios. Para poder entrar a la casa de Dios, al templo y ver a Dios, era necesario un cambio en el estado. Y por eso ponían esa serie de condiciones para poder entrar a ver a Dios. Bueno, si vemos, si comparamos un poquito
de nuevo, las bienaventuranzas, eh, vemos que esta sexta bienaventuranza que dice que el premio de Dios es que verán a Dios, tiene un poco una diferencia con las anteriores, porque la primera, la primera decía que poseerán el reino de los cielos. Luego, que serán consolados. Luego, que recibirán misericordia. Y esta sexta, verán a Dios. La gran diferencia es que en las primeras podrían haber sido consolados por un ángel, podrían haber sido saciados por un ángel, podrían haber recibido el reino de los cielos a través de un intermediario de Dios. Pero en la sexta, el premio es el mismo Dios. Verán a Dios. Estar cara a cara a Dios. Entonces Dios se manifiesta como premio, como la acción benévola a los que sean limpios de corazón, porque ellos van a poder ver a Dios. Aquí claramente estarán en la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, hay, vemos que hay como un avance de una bienaventuranza a otra, ¿sí? Están relacionadas, van como increciendo, y ya en la sexta vemos que el mismo premio es Dios, Dios mismo. Pasemos a la séptima. La séptima es: dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A diferencia de las anteriores, aquí ya se pide un esfuerzo. Las anteriores requerían una actitud interior, ¿sí? Ser misericordiosos, tener hambre y sed de justicia, limpios de corazón, estar afligidos, ser pobres de espíritu. Pero aquí se pide una acción, porque se habla de los que hacen o los que trabajan por la paz. Constructores de paz, operadores de paz. Es una acción, hay un hacer, un verbo hacer, y por lo tanto este hacer también de alguna manera implica ya las anteriores, porque nadie va a trabajar por la paz si no es misericordioso, si no tiene esa hambre y sed de justicia, si no se aflija porque ve que no hay paz en el mundo. Entonces, de nuevo, vamos viendo cómo cada una de las bienaventuranzas son como peldaños de una escalera y vamos subiendo y para llegar al séptimo uno tiene que haber cumplido los anteriores. La tercera parte de esta bienaventuranza también tiene un cambio, porque ya no es, ya no es como la anterior, estar frente a Dios, ver a Dios cara a cara, sino que aquí también se trata de ser llamados hijos de Dios. Ya, además de poder ver a Dios, quiere decir que de alguna manera mi comportamiento está demostrando mi similitud, mi semejanza a Dios, y los demás logran reconocerme como hijo de Dios. Hay dos interpretaciones que no se contraponen sobre un operador de paz. Una opción es ser un mediador, una persona que busca resolver los problemas, que evita los conflictos, los litigios, que evita los contrastes, que trata como de negociar entre dos partes. Cuando veo que alguien está en oposición o contraste conmigo, y yo busco el modo de superar ese litigio, sin imponerme, sino que más bien tratando de buscar un consenso, de buscar la paz, ¿sí? Em,
en Mateo, en el discurso misionario, en el sermón misionario que está más adelante, em, él habla mucho de la paz, porque él invita a que cuando los misioneros entren a un pueblo, entren a una casa, lo primero que hagan sea saludar, invitando y dando la paz, transmitiendo la paz, ¿sí? Y dice que si en un pueblo no lo reciben bien, pues la paz no se quedará en el pueblo, sino que volverá a ellos. Y luego también hay un pasaje más fuerte en el capítulo 10, donde Jesús mismo dice que no viene a traer la paz. No penséis que he venido a traer la paz a la tierra, no he venido a traer la paz, sino la espada. He venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia familia. ¿Sí? Como una piedra que divide, como una piedra de choque. ¿Por qué? Porque ante Jesús no podemos quedar indiferentes. No podemos quedar indiferentes. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una conversión cuando nosotros encontramos a Jesús. Tiene que haber, por una parte, un desprendimiento de todo aquello que nos aleja de la voluntad de Dios. Tiene que haber un rechazo de todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. ¿Qué significa ser operador de paz? La paz, sobre todo, es un don de Dios. Uno está en paz en la medida que Dios nos da el don y el regalo de su presencia en nuestro corazón. Y por eso uno puede estar en paz a pesar de tener dificultades. Uno puede estar en paz a pesar de tener una serie de problemas. ¿Por qué? Porque sentimos a Dios en nuestro corazón, porque Dios se hace presente. Jesús es el operador de paz por excelencia, porque reconcilia al hombre con Dios. Ese es el principal motivo de paz. Jesús trata de también reconciliar a los judíos con los gentiles y da la posibilidad en sí mismo, a través de la cruz, de que los hombres sean hermanos y tener con Dios una relación de filiación. Entonces, el operador de paz comienza con su propia relación con los demás, evitando todo lo que pueda romper la convivencia con los demás. Pero es importante descubrir que la paz que nos da Dios no es la dificultad o la ausencia, perdón, no es la ausencia de dificultades, sino más bien el poder llevar con paz esas dificultades, ¿sí? El poder descubrir cuál es la voluntad de Dios en esas dificultades, ¿sí? El sobrellevarlas, el, el poder lograr esa justicia de la relación, ¿sí? El Papa, por ejemplo, el Papa en estos días ha hablado mucho de la diversidad, ¿sí? Que no es ser homólogo, no ser todos iguales, sino que ser uno en la diversidad, ¿sí? Que significa poder aceptar al otro como es, ¿sí? Y no esperar que todos, como San Pablo lo dice en sus cartas, no todos somos ojos. En el cuerpo hay ojos, hay nariz, hay pies, hay manos, hay cabeza, hay miles de órganos, pero todos formamos un solo cuerpo. El operador de paz es el que justo busca lograr unir esa diversidad en una unidad, ¿sí? Y poder aceptarnos como somos y que cada uno pueda aportar al cuerpo de la iglesia lo propio, ¿sí? Lo que Dios le ha dado. ¿Por qué los operadores de paz son llamados hijos de Dios? El término Padre referido a Dios aparece muchas veces como Padre Jesús, algunas veces como Padre los hijos. Sin embargo, aquí en Mateo es muy parejo este concepto, tanto como Padre de Jesús como Padre de los hombres. Y si uno quiere ser hijo, uno debe comportarse realmente como hijo del Padre, ¿sí? Y entonces, en ese momento, cuando nos comportamos como hijos,
es cuando vamos reflejando esa semejanza, eh, esa semejanza de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tenemos características de Dios. La principal es el amor. Mientras más caritativos seamos, y la paz es parte de esa caridad, nos van a reconocer como hijos de Dios. Yo alguna vez he comentado que cuando uno a veces ve a los niños que de alguna manera adquieren los gestos o modos de los papás, uno dice, claro, este es igualito a su papá o a su mamá. Bueno, así es como nos debieran reconocer a nosotros. Somos igualitos a Dios, porque somos hijos de Dios. ¿Cómo nos van a reconocer? En la medida que vayamos viviendo las bienaventuranzas y sobre todo la caridad. Bueno, ya llegó el tiempo y nos queda solo una, así que la dejamos para la próxima semana, para terminar. Son las 10:17. Me pasé 2 minutos. Muchas gracias.